Kabbalah, la dimensión interior. Le damos la bienvenida al nuevo espacio en Radio Sefarad, la dimensión interna de la Torá, donde estudiaremos de una manera sistemática esta milenaria sabiduría conocido como la Kabbalah. Este espacio será transmitido para ustedes todas las semanas por Isaac Choconon. Antes de iniciar con el programa, deseo aclarar el concepto y la historia veraz de la Kabbalah, ya que, por el bombardeo mediático, existe desvirtuación de su verdadera esencia. Durante miles de años se le ofreció a la humanidad una gran variedad de cosas con el nombre de Kabbalah: hechizos, maldiciones, milagros, psicología popular y autoayuda, que pretende tener alguna conexión con el misticismo judío, pero raramente o nunca tiene que ver con la verdadera Kabbalah. Kabbalah es la sabiduría que lleva a percibir y experimentar divinidad en el mundo. El vocablo Kabbalah significa literalmente recepción, es decir, que dicho estudio prepara al hombre para recibir todos los grados y planos de la vida como una realidad única. El objetivo principal de la Kabbalah es acercarse y adherirse con el Creador del universo. Para llegar a este objetivo, uno tiene que comprender intelectualmente las etapas de la recreación continua de la realidad. En cada instante el Creador crea toda la realidad de nuevo. Por medio del estudio de la sabiduría de la Kabbalah, podemos definir la posición del ser humano en el universo. La sabiduría de la Kabbalah nos responde las siguientes preguntas: ¿por qué existe el hombre? ¿Por qué nace? ¿Por qué vive? ¿Cuál es el propósito de su vida? ¿De dónde viene y a dónde va cuando complementa su vida en este mundo? La Kabbalah es el único método para alcanzar el mundo espiritual. Nos enseña acerca del mundo espiritual y al estudiarlo, vamos desarrollando un sentido adicional. Con la ayuda de este sentido, podemos establecer contactos con los mundos superiores. La Kabbalah no es un estudio abstracto o teórico, sino por lo contrario, muy práctico. El hombre aprende acerca de sí mismo, quién es y cómo es. Aprende sobre su esencia. Aprende lo que debe hacer ahora para cambiar, etapa por etapa, paso a paso. Enfoca su investigación hacia su propio interior. Es por eso que la Kabbalah se denomina la sabiduría oculta, Torat Hanestar. A través de ella, la persona sufre cambios internos, ocultos a los ojos de los demás, que solo ella percibe y conoce. Kabbalah es la tradición mística del pueblo judío. Llega hasta nuestros días luego de atravesar muchos niveles de revelación, incluso anterior al tiempo de la entrega de la Torá. Nuestros patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, sirvieron y adoraron al Creador, y de esta manera se hicieron merecedores por su virtud y sensibilidad en el deseo de acercarse a Él, de recibir una grande y profunda comprensión de la divinidad. Abraham, el primer judío, dedicó su vida a vivir con el Creador. En mérito de su gran devoción y autosacrificio, el Creador le reveló profundos secretos de la creación, permitiéndole experimentar lo que él deseaba: estar cercano al Creador. La primera obra acerca de la Kabbalah es el Sefer Yetzirah, el libro de la creación. Es atribuido al patriarca Abraham. Este texto básico de Kabbalah explica los 32 senderos de la sabiduría, todos ellos operativos y funcionales en el proceso de la creación.
Los 32 senderos están compuestos por 10 sefirot o esferas, luces divinas que actúan como canales creativos y conscientes de creación, y las de 22 letras del alfabeto hebreo. Estos son los bloques básicos, llamados recipientes, con los que se forman todas las combinaciones y permutaciones con las cuales el Creador creó el mundo con palabras. El Sefer Yetzirah enseña que estas palabras, permutaciones y combinaciones de letras son los instrumentos con los cuales el proceso creativo se lleva a cabo. El principio de comprensión del proceso creativo es descrito en el Sefer Yetzirah, el cual en programa más avanzado dedicaremos a su estudio. Las personas que desean tener una copia electrónica de la traducción al español de Sefer Yetzirah podrán solicitarlo al info@isaacchocron.es. Abraham legó su sabiduría a su hijo Isaac, que a su vez lo pasó a su hijo Jacob, y luego a las 12 tribus. Luego de 7 generaciones a partir de Abraham, por su mérito y de los patriarcas que decidieron ser uno con el Creador, fuimos meritorios de recibir la Torá en el monte Sinai. La Torá que recibimos ahí tiene 2 dimensiones. La primera es el cuerpo compuesto por las leyes y la voluntad del Creador. Como estudiaremos más adelante, el objetivo de las leyes son para refinar el pueblo de Israel, y por medio de esta refinación nos adherimos al Creador. La segunda, la Kabbalah, la dimensión interior o alma de la Torá, es la comprensión de los secretos de la creación. La Kabbalah misma tiene múltiples dimensiones, uno dentro de la otra. Hay misterios secretos, misterios, y muchas dimensiones del alma dentro del alma. El alma en sí misma posee 5 niveles, uno incluido en el otro, como estudiaremos más adelante. Moshe transmitió la Kabbalah a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas transmitieron a los hombres de la gran asamblea. Como está escrito en Pirkei Avot de la Mishnah, Moshe kibel Torah Sinai, umsara le Yoshua. Moshe recibió la Torah de Sinai y la transmitió a Yoshua, y Yoshua a los ancianos, y los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran asamblea. El vocablo kibel, recibió, se refiere a la Kabbalah. Todos los patriarcas, profetas y verdaderos sabios del pueblo de Israel fueron y son mekubalim, cabalistas, es decir, receptores y transmisores de la sabiduría interior de la Torá, la Kabbalah. La Kabbalah se siguió transmitiendo de generación en generación. En el periodo comprendido entre el primer templo y el segundo, ya se había estudiado en grupos. Luego de la destrucción del segundo templo, 70 años de la era común, y hasta nuestras generaciones, hubo 3 periodos particulares importantes en el desarrollo de la Kabbalah, en los cuales aparecen los más importantes escritos acerca de sus métodos de estudio. El primer periodo tuvo lugar durante el siglo II, cuando el libro Zohar fue escrito por Rabino Shimon Bar Yochai, el Rashbi, alrededor del año 150 de la era común, quien era alumna del conocido Rabino Akiva. El Rabino Akiva y muchos de sus discípulos fueron torturados y asesinados por los romanos, y al sentirse amenazados por sus enseñanzas de la Kabbalah. Tras la matanza de 24,000 discípulos del Rabino Akiva, él y el Rabino Yudá ben Baba autorizaron a Rashbi a transmitir a las generaciones futuras la Kabbalah que le habían enseñado. Por cierto, él y 4 más fueron los únicos en sobrevivir.
Tras la captura y encarcelamiento del rabino Akiva, el Rashbi con su hijo Eliezer vivió en una cueva durante 13 años. Salió de la cueva con el Zohar, un método cristalizado para el estudio de la Kabbalah y el logro de la espiritualidad. Alcanzó los 125 niveles que un ser humano puede lograr durante su vida en este mundo. El Zohar no relata que él y su hijo alcanzaron el nivel denominado Eliyahu Hanaví, Eliyahu el profeta, lo cual significa que el profeta mismo vino a enseñarlos. El Zohar está escrito de forma única, a través de parábolas, y se presenta en arameo, un idioma que se hablaba en los tiempos bíblicos. Nos dice que el arameo es el inverso del hebreo, el lado oculto del hebreo. El rabino Shimon Bar Yochai no lo escribió en sí mismo, sino que transmitió la sabiduría y la forma de alcanzarla metódicamente, dictando su contenido al rabino Abba, quien redactó el Zohar de modo que solo pudieran entenderlos quien fueran dignos de ellos. El Zohar explica que el desarrollo humano se divide en 6.000 años, durante los cuales las almas transitan un proceso de desarrollo continuo en cada generación. Al final del proceso, todas las almas alcanzan la posición del fin de la corrección, esto es, el nivel más elevado de la espiritualidad y plenitud. El rabino Shimon Bar Yochai fue uno de los más grandes de su generación. Escribió e interpretó muchos temas cabalísticos que fueron publicados y son conocidos hasta el día de hoy. El libro de Zohar, por su parte, desapareció de ser escrito. Cuenta la leyenda que los escritos del Zohar permanecieron ocultos en una cueva cerca de Tzefat, en Israel. Fueron encontrados varios siglos después por residentes árabes de la zona. Un día, un cabalista de Tzefat compró pescado en el mercado, descubriendo con sorpresa el valor inmesurable del papel en el que estaba envuelto. Inmediatamente se dedicó a comprar a los árabes el resto de las piezas, reuniéndolas en un libro. Esto sucedió porque esta es la naturaleza de las cosas ocultas, y que sean descubiertas en el momento oportuno, cuando las almas adecuadas recarnen e ingresan a nuestro mundo. De este modo, el Zohar ha sido revelado a lo largo del tiempo. Pequeños grupos cabalistas estudiaron estos escritos en secreto. El rabino Moshe de León publicó este libro por primera vez en el siglo XIII aquí en España. El segundo periodo es muy importante para la Kabbalah de nuestra generación. Es el periodo del Ari, el rabino Yitzhak Luria, autor de la transición entre los dos métodos de estudio de la Kabbalah. En los escritos del Ari aparecen por primera vez el lenguaje puro de la Kabbalah, de la cual él proclamó el comienzo de un periodo de estudio abierto y masivo. Nació en Jerusalén en 1534. Su padre murió siendo el pequeño y su madre lo llevó a Egipto, donde se crió en la casa de su tío. Ahí se ganó la vida a través del comercio, pero dedicó la mayor parte de su tiempo al estudio de la Kabbalah. Según la leyenda, pasó 7 años aislado en la isla Roda en el Nilo, estudiando el Zohar, los libros de los primeros cabalistas y los escritos de otros miembros de su generación, como el Ramak, el rabino Moisés Cordovero. En 1570 llegó a Tzefat en Israel. A pesar de su juventud, comenzó inmediatamente a enseñar Kabbalah. Su grandeza fue pronto reconocida. Todos los sabios de Tzefat, profundo conocedor de la sabiduría oculta y de la revelada, vinieron a estudiar con él, volviéndose famoso. Durante 1 año y medio, su discípulo Haim Vital transcribió las respuestas a muchas de las preguntas que surgían durante su estudio.
El Ari nos legó un sistema básico para el estudio de la Kabbalah, el cual sigue vigente hasta el día de hoy. Algunos de estos son conocidos por nosotros como Etz Haim, el árbol de la vida, Shara Kavanot, el portal de las intenciones, Shara Gilgulim, el portal de recreaciones y otros, el cual estudiaremos y mencionaremos muy a menudo en los próximos programas. Murió siendo aún joven en 1572. Respetando su última voluntad, sus escritos fueron archivados para que su doctrina no fuera revelada antes del tiempo. Los grandes cabalistas suministraron el método y lo enseñaron, pero sabían que su generación era todavía incapaz de apreciar el cambio. Por lo tanto, muchas veces prefieren esconder, incluso quemar sus escritos. Resulta significativo que el conocimiento fuera confiado al papel y luego destruido, lo que se revela que el mundo material afecta al futuro, y será más fácil revelado una segunda vez. El rabino Vital ordenó que ciertas secciones de los escritos del Ari fueran ocultas y enterradas con él. Una parte fue legada a su hijo Mara Vital, quien la organizó como las 8 puertas. Mucho después, un grupo de estudiosos, encabezado por el nieto del rabino Vital, rescató de las tumbas otra parte de los escritos. Recién, en tiempo del Ari, se comenzó a estudiar el Zohar abiertamente en grupos. A partir de ahí, su estudio prosperó durante 200 años. En el gran periodo Hasidut, 1750 hasta el final del siglo XIX, prácticamente todo gran rabino era un cabalista. Surgieron principalmente en Polonia, Rusia, Marruecos, Irak, Yemen y otros países. Luego, comienzo del siglo XX, el interés por la Kabbalah decayó hasta casi desaparecer por completo. El tercer periodo se agrega un método adicional de la doctrina del Ari, redactada en nuestra generación por el rabino Yehuda Shlag, autor del Sulam, la interpretación del Zohar y de las enseñanzas del Ari. Este método resulta prácticamente apropiadas para las almas de nuestra generación. El rabino Yehuda Shlag, conocido como Baal HaSulam por su versión Sulam del Zohar, nació en 1885 en Lutz, Polonia. Durante su juventud absorbió un profundo conocimiento de la ley oral y escrita, siendo luego juez y maestro en Varsovia. En 1921 emigró a Israel con su familia, ocupando el puesto de rabino de Givat Shaul en Jerusalén. Ya estaba inmerso en la redacción de su propia doctrina cuando comenzó a escribir el comentario del Zohar en 1943, finalizando en 1953. Murió al año siguiente, siendo enterrado en el cementerio de Givat Shaul en Jerusalén. Lo sucedió su hijo mayor, el rabino Baruch Shalom Ashlag, el Rashbash. Su libro se estructuran según las instrucciones de su padre. Estos elaboran con elegancia los escritos paternos legados a nuestra generación, facilitando su comprensión. El Rabash nació en Varsovia en 1907, emigrando a Israel con su padre. Solo después de su casamiento, su padre le permitió integrar los selectos grupos de estudio de sabiduría oculta, la Kabbalah. Rápidamente se le autorizó dar clases a los principiantes. Luego de la muerte de su padre, se encargó de seguir enseñando el método especial que había aprendido. A pesar de sus grandes logros, insistió, al igual que su progenitor, en mantener un método de vida muy modesto. A lo largo de su vida, trabajó de zapatero, de albañil y empleado de oficina. Vivía en el exterior como una persona común, pero dedicaba cada minuto libre al estudio y la enseñanza de la Kabbalah. Rabash murió en 1991.
En el próximo programa estudiaremos los 3 conceptos fundamentales de la sabiduría de la Kabbalah. Para ello, nos apoyaremos en el libro Petijá, escrito por Rabbi Yehuda Ashlag. Espero que este programa ha sido de su agrado, esperando encontrarlos en la próxima semana. Me despido con el deseo que esta semana sea caracterizada con bendiciones, prosperidad, alegría y plenitud. Shavua Tov.